Vamos a tratar de conectarnos con la iglesia de manera virtual en esta mañana. Esperamos que la iglesia, en esta condición que están ustedes en casa, puedan gozarse de que a través de estos medios podemos tener la bendición de estar juntos, si no físicamente, sí en el espíritu. Y la unidad no solo se da en la cercanía, sino también en lo íntimo del corazón. Cuando es imposible estar juntos en este tiempo, es necesario darnos cuenta que a través de la tecnología Dios nos ha dado bendición de poder estar conectados. Necesitamos nosotros, los seres humanos, esta tecnología, pero hermosamente para estar en comunión con Dios es acercarnos con reverencia y tener el deseo de poder escuchar el mensaje de la palabra, un mensaje que esta mañana debe fortalecernos, debe ayudarnos a afirmar nuestra fe. Hay una historia en las Sagradas Escrituras que pudiera en este tiempo a nosotros ayudarnos a darnos cuenta que la humanidad ha pasado por tiempos difíciles. Allá en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, hay una historia que seguramente toda la iglesia conoce. Y si usted tiene una Biblia en la mano, le invito a que me siga en la lectura. Dice Ezequiel 37, de los versos 1 al 14, nos da un panorama de la circunstancia, de la situación anímica que estaba pasando el pueblo de Dios. La mano de Jehová, dice la palabra, vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera, dice la palabra. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé, como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza,
y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo hablé y lo hice, dice Jehová. Esta palabra nos hace a nosotros darnos cuenta que la humanidad pasa por tiempos difíciles, donde la fuerza, donde la esperanza pareciera ser que ya no existe más. Esta historia se da cuando el pueblo judío es conquistado, es derrotado, es desmembrado por Nabucodonosor. Y dice la historia en Crónicas que Nabucodonosor sitió a Jerusalén con todo su ejército, y a los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre hasta que no hubo pan para el pueblo. Es interesante darnos cuenta que cuando el enemigo quiere derrotar, lo primero que hace es debilitar el ánimo, la esperanza, el no tener la posibilidad de estar en libertad de movimiento. Y fueron 4 meses seguramente terribles para el pueblo de Israel. Y dice que el hambre prevaleció hasta que no hubo pan para el pueblo. Pero el ejército, dice que los hombres de guerra de Jerusalén, el rey Sedequías, abrieron un agujero en el muro y huyeron de noche. El rey y sus hombres de guerra abandonaron al pueblo a su suerte. Huyeron ellos, pero era tan tremendo este sitio del rey Nabucodonosor, que dice la palabra ya en Segunda de Reyes 25, que los persiguieron, los dispersaron y apresaron al rey y lo llevaron ante Nabucodonosor y lo sentenciaron. Y algo terrible pasó, porque degollaron a los hijos del rey Sedequías en su presencia, y después le sacaron los ojos y encadenado lo llevaron preso a Babilonia. Una historia terrible. En este tiempo estamos pasando un tiempo difícil, un tiempo de prueba, un tiempo que tal vez nosotros creemos que hemos perdido esperanza, que nuestro ánimo no es el ánimo que teníamos antes. Quizá ahí en su hogar ha perdido la alegría, ha perdido la sonrisa, pero algo que quiero animar a la iglesia es que crea que tenemos un Dios todopoderoso. Habría que preguntar nosotros, ¿por qué pasó toda esta situación el pueblo de Israel? Dice el contexto histórico de la palabra allá en Segunda de Crónicas 3, del 12 al 16, que el rey Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Más bien, dice la palabra que hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Llega un momento en que los líderes, el rey y todos los que rodeaban y estaban en la autoridad en aquel tiempo, no aceptaban el mensaje de Dios a través de los profetas, se burlaban, hacían escarnio de ellos, despreciaban
ese mensaje. Y hoy sería bueno preguntarnos cuál es la condición nuestra en el espíritu. ¿Será que estamos semejante a ellos en este tiempo de este virus tan terrible que quizá esté menguando el entusiasmo, la alegría, el ánimo, la esperanza, que quizá nos vemos como una iglesia que está siendo desmembrada, golpeada económicamente, físicamente, espiritualmente? Porque el pueblo de Dios en aquel tiempo decían, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ellos se veían a sí mismos como un pueblo que en esa condición de cautividad estaban en una situación complicada, en un ánimo en el que se veían a sí mismos. Por eso Dios le dice al profeta y le hace ver una visión. No es que existiera en sí un valle de huesos, era el pueblo de Israel que estaba sin fuerzas, sin esperanza, sin ese ánimo de hacer algo por sí mismo. Hoy por eso les pregunto, ¿cómo está el pueblo de hoy? Sin fuerzas, hermanos, ahí en sus hogares, levanten las manos, levanten el ánimo, clamen a Dios para que nuestro ánimo no decaiga, porque pudiéramos parecernos a este pueblo de Israel que se veían a sí mismos destruidos. ¿Qué identidad tenemos a veces con la condición de este pueblo? ¿Tendrá Dios para nosotros una palabra de esperanza? ¿Puede la palabra de Dios transformar nuestra condición de ánimo, de vida? ¿Puede Dios en este tiempo fortalecernos? Porque Dios revela la condición real de su pueblo. El profeta Ezequiel inicia su libro diciendo, estando yo en medio de los cautivos, vi visiones de Dios. Él formaba parte del pueblo que estaba en cautividad. Sin embargo, su comunión con Dios no se terminó. Y recuerda entonces que él tenía que profetizar. El verso 1 y 2 dice, me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Eran muchísimos y por cierto secos en gran manera. Aquí no hay más que, yo encuentro que no hay más que una descripción de una visión que Dios le hace observar de manera detenida, le hace caminar en medio de esa, como hemos visto tal vez en estos tiempos, las ciudades vacías, sin personas, sin vehículos, todos quizá temerosos de lo que pueda pasar en un momento dado. Y esta descripción de la condición real de aquellos huesos es Dios quien nos hace ver la realidad de nuestra situación personal o de la situación de su pueblo o de la misma sociedad en este tiempo. Alguna vez nos vemos así como personas que alguna vez tuvimos vida, pero por la situación económica, familiar, laboral, política, por la que atravesamos, nos sentimos secos, sin ánimo, sin esperanza, sin ilusión, sin fuerzas, vivos, pero como si no tuviéramos vida. Dios prueba la confianza de Ezequiel. Muchas veces la condición de vida de las personas, al verlos creemos, y quizá nos ha pasado muchas veces, cuando vemos la condición de la vida de la persona, creemos que ya no hay nada más que hacer.
Creemos que todo está perdido. Pero esa mirada profunda de Dios, al vernos a nosotros, Dios no se da por vencido. Dios se acerca a nosotros en esta mañana para que reflexionemos y nos demos cuenta cuál es nuestra fe, cuál es nuestro estado de ánimo. Porque cuando Cristo venga, dice la palabra, hallará fe. Este es apenas el principio de muchos males que tal vez la humanidad vaya a vivir, que quizá nosotros ya no alcancemos a ver. Pero este es el tiempo en el que Dios se acerca al profeta Ezequiel y le dice que predique. Y me dijo, dice el profeta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Hoy es el tiempo para escuchar esta palabra, pero también para recordar nuestra alegría del pasado. Un pasado muy cercano, donde podíamos gritar, donde podíamos cantar con todas nuestras fuerzas. ¿Será que Dios se dará por vencido? ¿O será que su pueblo se verá así, a sí mismo, como un pueblo sin esperanza? Como un pueblo que ya no tiene confianza, que no tiene ánimo para vivir. El profeta tiene una palabra de Dios. Y me dijo entonces, dice el profeta Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos. Yo hoy, esta mañana, no quiero ver a mi iglesia desanimada. No quiero sentir a mi iglesia ausente. Hoy, este domingo, es un domingo diferente. Quisiera verlos. Quisiera imaginar que ustedes en sus hogares tienen ese ánimo. Dios no quiere vernos como huesos secos. Y entonces Dios le dice al profeta, diles, huesos secos, oigan palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Si no hay un espíritu de esperanza, de alegría, de gozo, de confianza en el Señor de nuestra salvación, ¿qué haremos nosotros como cristianos? Si el pueblo cristiano, si la iglesia entra en desánimo, ¿qué será de aquellos que no conocen, que no han escuchado una palabra poderosa de Dios? Yo, dice el profeta Ezequiel, empecé a profetizar y empezó a decir, así ha dicho Jehová el Señor, estos huesos de aquí, yo hago entrar en vosotros y espíritu y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Usted hoy sabe que está en la presencia poderosa de un Dios que jamás ha sido derrotado bajo ninguna circunstancia. Y su pueblo debe vivir así en victoria continua. Nada debe separarnos del gozo de sentirnos pueblo de Dios. Somos sus elegidos. Y dice el profeta, y profeticé como me fue mandado. Hoy la iglesia tiene que transmitir lo que sabe de Dios y lo que percibe de Dios. Y el profeta dice, y hubo un ruido mientras yo hablaba, mientras yo predicaba,
hubo un ruido y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y aquí que tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Este es el tiempo en que nos veamos hoy. Vea usted al que está a su lado y dígale, ten esperanza, ten ánimo, levántate en el nombre de Cristo Jesús, porque nosotros tenemos vida y vida, una vida nueva, promesa de vida eterna. Pero hoy, en este tiempo, tenemos que estar siendo fortalecidos por la presencia de nuestro Dios. No vea usted a su alrededor como un panorama de desesperanza. Vea que ahí tiene la oportunidad de llevar ánimo, de llevar esperanza, de hacer posible que aquel que se ve sin ánimo de levantarse, en el nombre de Cristo Jesús, su iglesia debe decirle a los que no conocen a Dios, levántate, porque Dios da vida, da esperanza, porque Dios nos cubre, nos protege. Hoy la iglesia está en sus hogares, pero hermanos, no por miedo. La iglesia está en sus hogares porque debemos amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo, pero temerosos. ¿Sabía usted que Dios tiene el número de días contados para nosotros? Por eso dice la palabra de Dios con el salmista, enséñame a contar de tal manera el número de mis días para que traiga al corazón sabiduría. El final no es este virus. El final está en las manos de Dios. Él es el principio y Él es el fin. El profeta, entonces, si usted, hermano, hermana, amada iglesia, se dan cuenta, el profeta y Dios están en comunión, entran en un diálogo, pero también en una acción mutua. El poder de Dios ministrando a través de las palabras del profeta, pero también el profeta haciendo lo que Dios demanda de él. Toda orden de Dios, amada iglesia, requiere de una acción de obediencia del hombre para hacer realidad el poder de Dios. La iglesia no se debe detener. Yo quisiera sentir a una iglesia en un estado de ánimo, de esperanza, de seguridad, de confianza, y no porque yo lo desee. Es que a través del grupo de WhatsApp, por ejemplo, que tenemos, veo un pueblo desanimado, percibo un pueblo ausente, en silencio, sin ánimo. Hermanos, usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Usted no está solo. Dios está. Y la promesa de Jesucristo fue, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo cree usted? Yo lo creo. Yo lo creo. Y en medio de esta circunstancia, el Señor me fortalece y me da palabra. Y espero que esta palabra sea de esperanza para usted. Si hasta hoy la palabra no ha cambiado nuestra vida y la vida de los demás, es porque hemos quedado a veces ensimismados, pensativos, preocupados por la situación que nos hace vivir temerosos, sin esperanza. Pero el profeta dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Y hoy pudiéramos decirle, Señor, devuélveme el espíritu de alegría, que tu espíritu vivifique mi fe, mi esperanza, mi ánimo.
quizás se ha alejado en la alegría. aislado, porque ahí mismo está la presencia de nuestro Dios, levantándole, animándole, dándole fuerza, dándole esperanza, lo alienta y le da vida, aún en donde parece que ya no hay más que derrota. Y no solo da vida, sino que levanta para convertir a su pueblo en un ejército. Yo quisiera que esta iglesia hermosa en el que Dios nos ha reunido, nos veamos así, como un ejército que avanza, como un ejército que está de pie, no derrotado, no desesperanzado, no aislado. Estamos en comunión con nuestro Creador y Él hace que estemos de pie. No dependemos de nuestras fuerzas, dependemos del poder de Dios. Y en la medida que nosotros tengamos la seguridad de que es ese Dios todopoderoso el que nos hace estar de pie, entonces seremos capaces de abrir nuestros labios y transmitirle un mensaje de aliento, de ánimo a aquellos vecinos que tal vez están encerrados a piedra y lodo. Este es el tiempo, amada iglesia. Y quisiera invitarles a que no se ausente ni de los grupos, porque es ahí donde a través de la tecnología también nos damos cuenta la situación en que estamos, en nuestro estado de ánimo y de fe. Estemos presentes. Dios nos tiene presente en su corazón y quiere vernos con el gozo en nuestro rostro, no temblando, no en un estado de pánico. Dios nos mantiene con vida y no terminará el número de nuestros días hasta que Dios en su soberanía lo determine. Esta mañana quiero invitarles a ustedes, amados hermanos, a que hagamos una oración y sea Dios mismo quien hable en lo íntimo de su corazón, porque ustedes son el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Qué sería del mundo si en medio de la oscuridad, de la desesperanza, del temor, del pánico, no hubiera un pueblo valiente, de pie? Será un caos, pero el pueblo debe permanecer firme. Oremos, hermanos, que el Señor les bendiga y creamos que la palabra de Dios ha venido para nosotros, no para sustituir algo a lo que estamos acostumbrados, sino para darnos ánimo, para levantarnos y para darnos vida. Bendito Dios. Está tu pueblo delante de ti, en sus hogares, y tú nos ves a cada uno de nosotros. Danos fe, danos esa palabra que penetre en nuestros corazones, porque a quien debemos de temer es a ti, un temor reverente. Eres tú el Dios que nos ha dado vida. Eres tú quien nos ha sostenido. Eres tú quien en este tiempo y en diversos momentos difíciles
nos has fortalecido. Tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza. Y estamos, Dios, orando delante de ti, creyendo que tu presencia, hermosa presencia, santa y poderosa, está en nosotros. Y danos fuerzas e ilumina nuestro rostro con el gozo de tu presencia. Y levantemos nuestra voz, porque tú, Dios, nos mandas a que esas personas que viven temerosas, les llevemos una palabra de esperanza, palabra de vida, palabra poderosa. Te ruego bendigas a cada uno de mis hermanos en sus hogares. Guárdalos de todo mal y que ellos, Padre eterno, te adoren, te glorifiquen en medio de estos tiempos. Que en medio de estos tiempos vivifiques, Dios eterno, tu obra. Nosotros somos tu obra, por tu gracia, por tu misericordia. Bendice sus vidas. Te doy gracias, porque a través de este medio hemos estado delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús, los bendigo y te ruego que nos bendigas, Dios eterno. Guárdanos de todo mal, que tú eres nuestro Dios, quien nos protege de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bendiciones, amada iglesia.